El planeta que rompe lo que ya no puede sostenerse. Hay momentos en la vida donde todo cambia de golpe. No gradualmente, no con señales de advertencia claras, no con tiempo de preparación. De repente. Un día sos quien eras y al día siguiente algo se rompió o se abrió, y ya no hay forma de volver al estado anterior. Ese momento, esa ruptura repentina que al mismo tiempo es una apertura, es la firma de Urano. Urano no avisa. No negocia. No espera que estés listo. Cuando Urano actúa, actúa con la lógica del rayo, en un instante, todo lo que era estático se sacude. Y lo que se sacude primero es siempre lo que más necesitaba moverse, aunque en el momento de la sacudida eso no sea para nada evidente. Hay una resistencia cultural muy fuerte a la energía de Urano. Nos han enseñado a valorar la estabilidad, la continuidad, la predictibilidad. Las estructuras que duran, los planes que se cumplen, las identidades que no cambian. Y Urano es exactamente lo opuesto de todo eso. No porque sea destructivo por naturaleza, sino porque su función es específica, romper lo que se ha vuelto rígido para que algo más verdadero pueda tomar su lugar. El problema es que muchas personas experimentan Urano exclusivamente como pérdida. Pierden una relación, un trabajo, una certeza, una identidad. Y lo que no pueden ver todavía, porque el dolor de la pérdida es demasiado inmediato, es que lo que Urano quitó ya no era realmente suyo. Era una estructura que habían habitado por costumbre, por miedo, por inercia. Y Urano lo que hizo fue liberar el espacio que esa estructura estaba ocupando. En este capítulo vamos a explorar Urano desde todos los ángulos posibles, su astronomía, sus dignidades, su arquetipo psicológico, cómo se forma en la psique, cómo se distorsiona, qué dicen los mitos, cómo leerlo en la carta natal, cómo actúa en los tránsitos y qué pide evolutivamente. Y vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando habla de Urano, la diferencia entre la rebelión como acto de libertad genuina y la rebelión como mecanismo de defensa disfrazado de originalidad. Bloque 1, Urano desde la astronomía, el planeta que orbita de costado y lo que eso dice. Urano tiene una particularidad astronómica que lo distingue de todos los demás planetas del sistema solar, su eje de rotación está inclinado casi 98 grados respecto al plano de su órbita. En términos prácticos, eso significa que Urano orbita el Sol de costado. Mientras todos los demás planetas rotan de manera más o menos vertical, Urano rueda como una esfera que alguien empujó y no volvió a su posición original. Ese detalle no es decorativo. Es la imagen perfecta de lo que Urano representa en astrología, el principio que funciona de una manera completamente diferente a lo establecido, que no acepta como norma lo que los demás aceptan sin cuestionar, que tiene su propio eje que no coincide con el de los demás y no está dispuesto a pretender que sí. Urano orbita el Sol en aproximadamente 84 años terrestres. Ese número importa porque 84 años es aproximadamente una vida humana completa. Eso significa que Urano hace un solo ciclo completo en toda una vida. Pasa alrededor de 7 años en cada signo del zodiaco, lo que lo convierte en un planeta generacional. El signo en que está Urano al nacer define una generación completa, no solo a una persona. Urano fue descubierto en 1781, por William Herschel, coincidiendo con un periodo histórico extraordinario. La Revolución Francesa comenzó en 1789, la Revolución Americana culminó en 1776, y la Revolución Industrial estaba transformando la estructura económica del mundo conocido. No es casualidad. El descubrimiento de un planeta nuevo en la astrología siempre ha coincidido con la emergencia de principios que la humanidad todavía no tenía lenguaje para nombrar. Urano llegó al momento en que el mundo necesitaba nombrar la revolución, la libertad individual, el derecho a desobedecer estructuras que se habían vuelto insostenibles. El retrógrado de Urano ocurre una vez por año y dura aproximadamente 5 meses. Durante ese periodo, la energía de ruptura y liberación se orienta hacia adentro, es un tiempo donde las revoluciones internas son más visibles que las externas. Las personas con Urano natal retrógrado frecuentemente tienen una relación más internalizada con esta energía, el impulso de liberarse y de ser originales trabaja de manera más subterránea, menos visible, a veces más lenta para activarse externamente pero con una profundidad que los Urano directos no siempre tienen. La oposición de Urano natal, que ocurre alrededor de los 42 años cuando el Urano por tránsito llega al punto opuesto al Urano de nacimiento, es uno de los tránsitos más conocidos de la vida adulta. Se lo asocia con la crisis de la mediana edad, y no sin razón, es el momento en que todo lo que fue reprimido en nombre de la estabilidad social y la adaptación empieza a exigir su lugar.
Las decisiones que se tomaron por convención más que por elección genuina empiezan a volverse insostenibles. Y la presión de Urano desde afuera hace visible lo que se había ignorado adentro. Bloque 2. Dignidades esenciales, donde Urano libera y donde disrumpe sin dirección. Urano tiene domicilio en Acuario. Y cuando entendés la naturaleza de Acuario, la lógica es inmediata. Acuario es el signo del pensamiento independiente, de la innovación, de la visión colectiva, del rechazo a las estructuras que no sirven al bien de todos. Es el signo que puede ver el futuro antes de que llegue, que cuestiona lo establecido no por capricho sino porque genuinamente ve sus limitaciones. Urano en Acuario tiene todas las condiciones para funcionar con claridad, la necesidad de libertad, de originalidad y de ruptura encuentra en Acuario el canal natural para expresarse de manera constructiva. La exaltación de Urano está en Escorpio según algunas tradiciones. Y tiene una lógica que merece consideración. Escorpio trabaja con las transformaciones profundas, con lo que tiene que morir para que algo nuevo pueda nacer. Urano en ese contexto no produce rupturas superficiales sino transformaciones radicales que van al fondo de las estructuras más arraigadas. La combinación de la profundidad escorpiana y la disrupción uraniana produce una energía de cambio que no se conforma con reformas parciales, o cambia todo o no cambia nada. El exilio de Urano está en Leo. Y la tensión acá es muy específica. Leo necesita el centro, el reconocimiento, la continuidad de una narrativa personal coherente. Urano necesita romper las narrativas, descentrarse, cuestionar cualquier identidad que se haya vuelto demasiado fija. Urano en Leo puede producir una persona que oscila entre el deseo de brillar de manera original y el miedo a que la originalidad la haga incomprendida o excluida. O, en el otro extremo, puede producir una rebeldía que en realidad es performance, originalidad como espectáculo más que como genuina liberación interior. La caída de Urano está en Tauro. Y esa tensión también es muy clara. Tauro construye con lentitud y paciencia, valora la permanencia, confía en lo que puede verse y tocarse. Urano rompe con lo establecido, opera con velocidad, descree de la permanencia como valor en sí mismo. Urano en Tauro no está condenado al fracaso, pero enfrenta una resistencia estructural entre su impulso de liberación y la necesidad taurina de que las cosas sean estables y concretas. Las rupturas que genera pueden ser más lentas y más difíciles de integrar. Y paradójicamente, cuando funciona bien, Urano en Tauro puede producir innovaciones que tienen la solidez que Urano habitualmente no tiene, cambios que no solo se imaginan sino que se construyen para durar. Bloque 3. El arquetipo psicológico, Urano como función de la individuación radical. En la psicología junguiana, el proceso de individuación es el camino de toda una vida hacia convertirse en lo que genuinamente uno es, más allá de los condicionamientos del entorno, la familia y la cultura. Urano es el planeta que representa ese impulso en su forma más urgente y más disruptiva. Pero hay una diferencia crucial que Jung entendía muy bien y que la astrología no siempre articula con claridad: la individuación no es lo mismo que la rebelión. Rebelarse contra algo externo es fácil. Puede hacerse de manera completamente reactiva, sin ninguna comprensión real de lo que uno genuinamente es, simplemente oponiéndose a lo que hay. La individuación verdadera, la que Urano en su mejor versión representa, requiere algo mucho más difícil, la disposición a ser auténtico aunque eso no sea espectacular, aunque nadie lo vea, aunque no genere la validación de ningún grupo, aunque la originalidad no sea obvia desde afuera. Urano como función psíquica es la parte de vos que sabe que hay algo en tu manera de ser que no encaja completamente en ninguna categoría existente. Que tiene una perspectiva propia que no puede ser reducida a lo que cualquier grupo, tradición o sistema ya tiene nombrado. Esa parte no es necesariamente ruidosa. A veces es muy quieta. Pero tiene una certeza que no depende de la validación externa, sabe que es diferente, no como defecto sino como dato. Cuando esa función opera bien, produce la capacidad de pensar de manera genuinamente original. No de ser diferente por contraste con lo convencional, sino de tener acceso a perspectivas que emergen de un proceso interno real, que conectan puntos que nadie más conectó porque nadie más transitó exactamente el mismo camino interno. Cuando esa función está bloqueada, produce lo opuesto, la persona que se conforma con estructuras que no le quedan bien porque el costo de ser auténtico parece demasiado alto. Que sacrifica la originalidad en el altar de la aceptación. Y después siente, a veces con una intensidad que no puede explicar del todo, que algo esencial en ella no está viviendo. Bloque 4. Origen y desarrollo de Urano en la psique, cómo se forma el impulso de libertad.
Urano se forma en la psique a través de las experiencias tempranas de originalidad y diferencia. Y especialmente, a través de cómo esas experiencias fueron recibidas por el entorno. Todo niño tiene algo que lo hace genuinamente único. Una manera de ver el mundo, una curiosidad específica, una manera de conectar ideas, una sensibilidad que no es exactamente igual a la de ningún otro. Eso es la chispa uraniana. Y lo que le pasa a esa chispa en la infancia determina en gran medida cómo Urano va a operar en la vida adulta. Cuando la originalidad fue bienvenida, cuando los adultos de referencia tuvieron la capacidad de ver y valorar lo que hacía al niño diferente en lugar de presionarlo para que se ajustara, Urano pudo desarrollarse con una base de seguridad en la propia singularidad. La persona llega a la adultez con la certeza básica de que ser diferente no es peligroso. Que pensar de manera original tiene valor. Que no encajar en las categorías existentes no es un defecto. Cuando la originalidad fue castigada, ignorada o ridiculizada, el niño aprendió que ser diferente tiene consecuencias. Y ahí Urano puede tomar dos caminos muy distintos. El primero es la represión, la persona aprende a esconder lo que la hace diferente, a ajustarse a las expectativas del entorno, a sacrificar la originalidad por la pertenencia. El problema es que lo que se reprime no desaparece, y la energía uraniana reprimida termina saliendo de maneras que la persona no controla, en crisis repentinas, en cambios impulsivos, en momentos de ruptura que destruyen lo que se construyó con tanto esfuerzo adaptativo. El segundo camino es la rebelión reactiva, la persona que hace de la diferencia una identidad, que se opone sistemáticamente a todo lo convencional no porque tenga una perspectiva genuinamente propia sino porque la oposición se convirtió en el único lenguaje que conoce para afirmar su existencia. Esa persona es tan poco libre como la que se conforma, solo que desde el otro extremo. El entorno familiar también moldea a Urano a través de su relación con la norma social. Los adultos que tuvieron ellos mismos una relación sana con su propia originalidad, que pudieron ser algo distinto sin necesitar la aprobación constante del entorno, transmitieron un modelo de Urano integrado. Los adultos que o se conformaron completamente o se rebelaron de manera caótica transmitieron una relación conflictiva con esa función. Bloque 5, la sombra de Urano, la rebelión que no libera y la originalidad como defensa. La sombra de Urano es particularmente difícil de reconocer porque se disfraza de virtud. La rebelión parece valentía. La originalidad parece autenticidad. La ruptura parece liberación. Y a veces lo son. Pero a veces son exactamente lo contrario de lo que parecen. El primer patrón de sombra uraniana es la rebelión reactiva que ya mencioné. La persona que define su identidad en función de lo que rechaza más que de lo que genuinamente es. Que necesita siempre una estructura contra la cual oponerse porque sin esa oposición no sabe quién es. Que cuando por fin logra salir de una estructura que consideraba limitante, inmediatamente construye otra contra la cual rebelarse. Esa persona no es libre. Es dependiente de la restricción para existir, solo que de manera invertida. El segundo patrón es la incapacidad para comprometerse. La persona que tiene miedo de cualquier estructura que implique permanencia porque la identifica con pérdida de libertad. Que abandona relaciones, trabajos, proyectos justo cuando empiezan a requerir el tipo de compromiso que haría posible que se desarrollen. Que confunde la libertad con la ausencia de límites, sin entender que algunas formas de límites son las que hacen posible que algo crezca. El tercer patrón es el caos como identidad. La persona que crea disrupciones no porque tenga algo que aportar desde más allá del orden existente, sino porque el caos le resulta más cómodo que la responsabilidad de construir algo. Urano usado como excusa para no terminar nada, para no responder a nada, para no tener que dar cuentas de nada. El cuarto patrón es la originalidad compulsiva. La necesidad de ser diferente que se convierte en una tiranía propia. La persona que no puede simplemente hacer algo de la manera convencional aunque esa sea la más eficiente, porque hacerlo de la manera establecida le generaría la sensación de haber perdido algo. Esa persona no eligió libremente ser original. La originalidad la eligió a ella, y la gobierna. Y el quinto patrón, quizás el más sutil, es el desapego como mecanismo de protección. La persona que usa la distancia emocional, la frialdad intelectual, la actitud de que nada le afecta demasiado, como una forma de no tener que ser vulnerable. Que confunde la libertad emocional con la incapacidad de ser afectado. Urano sin Venus, sin Luna, sin la capacidad de conectar desde la vulnerabilidad, puede producir una persona muy interesante y completamente sola. Bloque 6, mitología, Prometeo y el costo de traer el fuego.
El mito que mejor mapea la energía de Urano no es el del dios Urano en sí mismo, que en la mitología griega tiene una historia relevante pero no la más iluminadora para nuestros propósitos. El mito que realmente captura la esencia de Urano como lo entendemos en astrología moderna es el de Prometeo. Prometeo era un titán, no un olímpico. Ya desde ahí hay algo uraniano, opera desde fuera del sistema de poder establecido, no desde dentro. Prometeo le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. No porque le pidieran que lo hiciera. No porque hubiera un proceso de consenso. Sino porque vio que los humanos lo necesitaban y que el sistema establecido no iba a dárselo de manera voluntaria. Actuó unilateralmente, rompiendo las reglas del orden cósmico, por una visión del bien que excedía las normas vigentes. El resultado fue brutal, Zeus lo encadenó a una roca y un águila le comía el hígado cada día, que se regeneraba cada noche para ser consumido de nuevo. Un ciclo infinito de tormento. Ese mito del sufrimiento de Prometeo dice algo sobre Urano que es importante no romantizar, el impulso de liberar y de iluminar tiene un costo. La persona que genuinamente trae algo nuevo al mundo, que rompe estructuras que necesitaban romperse, que dice lo que nadie quería escuchar, frecuentemente paga un precio real por esa función. No siempre. Pero con suficiente frecuencia como para que el mito no sea solo poético. Hay otra dimensión del mito de Prometeo que es menos conocida pero igualmente relevante, su nombre significa, el que piensa de antemano. Prometeo es el vidente, el que puede ver las consecuencias antes de que ocurran. Eso es Urano en su mejor versión, no solo la energía de romper lo que hay, sino la capacidad de ver lo que puede haber. La visión que precede a la realidad, que anticipa formas de existencia que todavía no tienen estructura concreta. El dios Urano en la mitología griega también tiene su propia historia, que aunque es menos usada como mapa psicológico, contiene elementos reveladores. Urano era el cielo primordial, el padre de los titanes. Y su relación con Cronos, el Saturno romano, es especialmente significativa, fue Cronos quien lo castró, quien interrumpió el ciclo de represión perpetua que Urano ejercía sobre sus propios hijos, encerrándolos en el vientre de la tierra para que no pudieran amenazarlo. La castración de Urano por su propio hijo es el mito de la estructura que colapsa bajo el peso de lo que no pudo contener. De la rigidez que eventualmente se rompe no porque alguien la ataque desde afuera, sino porque lo que suprimió se volvió demasiado para seguir suprimiendo. Bloque 7, Urano generacional, el signo como marca colectiva. Antes de entrar en la interpretación individual de Urano en carta natal, necesito dedicar un momento a algo que los manuales de astrología frecuentemente subestiman. El signo de Urano no habla solo de la persona. Habla de la generación. Urano permanece 7 años en cada signo. Eso significa que todas las personas nacidas en ese periodo de 7 años comparten el mismo Urano en el mismo signo. La generación de Urano en Escorpio, nacidos aproximadamente entre 1974 y 1981, compartió un impulso colectivo de transformación radical de las estructuras de poder, de las relaciones con la sexualidad y la muerte, de los sistemas financieros. La generación de Urano en Sagitario, entre 1981 y 1988, trajo un impulso colectivo de cuestionamiento de los sistemas de creencia establecidos, de internacionalización, de búsqueda de verdades que excedieran las fronteras culturales. Lo que hace individual a Urano en una carta natal no es principalmente el signo sino la casa y los aspectos. La casa dice en qué área específica de la vida esa persona va a sentir con más intensidad la energía de ruptura y liberación de su generación. Y los aspectos dicen cómo esa energía interactúa con el resto de la psique. Una persona con Urano en Escorpio en casa 2 va a vivir la energía transformadora de su generación específicamente en el área de los recursos y el valor propio. Otra persona de la misma generación con Urano en Escorpio en casa 9 va a vivirla en el área de las creencias, la filosofía, el sentido de vida. El signo es el idioma generacional. La casa es donde ese idioma se escribe en la historia personal. Bloque 8, interpretación avanzada en carta natal, signo, casa, aspectos y regencias. Para leer Urano con precisión en una carta natal, el trabajo empieza siempre desde la casa, porque es donde la energía colectiva del signo se vuelve personal e irrepetible. La casa de Urano responde a la pregunta, ¿en qué área de la vida esta persona experimenta las disrupciones más significativas, los despertares más repentinos, los cambios que no siguen el guión esperado? Y al mismo tiempo, ¿en qué área tiene el potencial de ser genuinamente original, de aportar algo que no existía antes? Urano en casa 1 opera directamente en la identidad y la presencia.
La persona tiende a ser percibida como inusual, diferente, difícil de categorizar. Su manera de aparecer en el mundo tiene algo que no encaja del todo en ningún molde existente. Los cambios en su identidad pueden ser repentinos y desconcertantes para quienes la rodean. Urano en casa 4 opera en el hogar, la familia, las raíces. La historia familiar probablemente tiene rupturas, irregularidades, algo que no siguió el patrón convencional. La persona puede tener una relación complicada con el concepto de hogar o puede construir un hogar completamente original. Urano en casa 7 opera en las relaciones. Los vínculos tienden a ser inusuales, a seguir sus propias reglas, a desafiar las convenciones. Las relaciones pueden comenzar de manera inesperada y terminar igual. Los aspectos de Urano con planetas personales son donde la interpretación se vuelve más específica y más reveladora. Urano en conjunción al Sol produce una identidad que lleva incorporada la necesidad de diferenciarse. La persona no puede ser convencional en su manera de ser, aunque intente serlo. Hay algo en ella que siempre emerge como diferente, inesperado, difícil de encasillar. Cuando está bien integrado, produce una presencia genuinamente original. Cuando no lo está, produce una inestabilidad identitaria crónica. Urano en conjunción o cuadratura con Venus produce una vida afectiva que no sigue los patrones convencionales. Las relaciones tienden a ser inusuales en su forma, su timón o su estructura. Puede haber una oscilación entre la necesidad de conexión profunda y el impulso de libertad que se siente incompatible con esa conexión. El trabajo es encontrar formas de relación que honren ambas necesidades sin sacrificar ninguna. Urano en aspectos tensos con Saturno produce una de las tensiones más productivas y más difíciles de manejar de la astrología. El impulso de liberación choca contra la necesidad de estructura. La persona puede vivir esa tensión como una guerra interna permanente, o puede aprender a usarla como lo que realmente es, la capacidad de innovar dentro de una estructura, de cambiar lo que necesita cambiar sin destruir lo que todavía sirve. Las regencias. Urano rige Acuario en la astrología moderna. Los planetas en Acuario y las casas con Acuario en la cúspide están conectados con la función uraniana. Si Acuario cae en la cúspide de casa 6, la relación con el trabajo cotidiano, los hábitos y la salud tiene una dimensión uraniana. La persona necesita que su rutina tenga originalidad, que su trabajo no sea repetitivo, que haya espacio para la innovación en el día a día, o el sistema nervioso empieza a generar disrupciones como forma de pedir el espacio que necesita. Bloque 9. Tránsitos, progresiones y ciclos. Urano como activador de etapas de liberación. Urano se mueve despacio, 7 años por signo, pero cuando transita sobre un punto sensible de la carta natal, el efecto es inmediato y frecuentemente dramático. No porque Urano sea destructivo, sino porque su función es activar lo que ya estaba listo para cambiar aunque la persona todavía no lo supiera. El tránsito de Urano sobre el Sol natal es uno de los periodos más significativos de la vida. La identidad se sacude. Lo que la persona creía que era, los roles que asumió, la imagen que construyó de sí misma, todo eso entra en un periodo de revisión radical. Puede haber cambios de carrera, de país, de relaciones, de sistema de creencias, todo de manera relativamente rápida. La sensación puede ser de que el suelo se mueve. Y en cierto sentido es exactamente eso, el suelo de la identidad se está reorganizando para que algo más verdadero pueda emerger. El tránsito de Urano sobre la luna natal es igualmente potente pero opera en el mundo emocional y en el área de la seguridad. Las estructuras emocionales que daban seguridad se sacuden. Las relaciones de apego que ya no crecen se ponen en cuestión. Puede haber separaciones de personas o lugares que habían sido fuente de estabilidad. Y aunque en el momento eso se vive como desestabilización, lo que está ocurriendo es una liberación de formas de seguridad que se habían vuelto jaulas. La oposición de Urano natal, a los 42 años aproximadamente, es el tránsito que más personas conocen aunque no siempre bajo ese nombre. Lo llaman crisis de la mediana edad, o simplemente, me cansé de esta vida, o, de repente no me reconozco en nada de lo que construí. El Urano que orbita en el cielo real llega al punto opuesto del Urano natal, y esa oposición activa todo lo que fue sacrificado en nombre de la adaptación social. Las elecciones hechas por convención más que por convicción empiezan a hacerse insostenibles. No es una crisis de fracaso. Es una crisis de autenticidad. La cuadratura de Urano con el Urano natal, que ocurre alrededor de los 21 y los 63 años, también marca periodos de ruptura con lo establecido. A los 21 es la primera ruptura significativa con las estructuras familiares y sociales de la infancia.
A los 63 es una revisión profunda de lo que se construyó en la segunda parte de la adultez. Bloque 10. Dimensión evolutiva y kármica, lo que Urano repite y lo que pide integrar. Desde la perspectiva evolutiva, Urano representa el aprendizaje relacionado con la autenticidad, la originalidad y la libertad como proceso interno más que como condición externa. Lo que el alma repite cuando Urano no está integrado son ciclos de supresión y explosión. La persona suprime su originalidad para encajar, acumula tensión, y en algún momento la tensión explota de maneras que destruyen lo que se había construido. Después viene el periodo de reconstrucción, que frecuentemente repite el mismo patrón de supresión porque la ruptura no fue elegida sino forzada, y por lo tanto no enseñó lo que necesitaba enseñar. La otra versión del ciclo no integrado es la rebelión crónica que nunca construye nada. La persona que rompe con una estructura y otra, que siempre está en proceso de liberarse de algo, que confunde el movimiento con el crecimiento. Esa persona no está más libre que la que suprime. Está igualmente atrapada, solo que en el patrón de la ruptura en lugar de en el patrón de la conformidad. La dimensión kármica de Urano también se relaciona con la cuestión de la originalidad como responsabilidad. Hay personas que cargan con una capacidad de visión genuinamente excepcional que todavía no aprendieron a usar de manera que beneficie a algo más grande que su propia necesidad de ser diferentes. La visión sin dirección, el genio sin estructura, el insight sin la capacidad de comunicarlo de manera que otros puedan recibirlo, esas son formas de Urano que todavía no maduraron. Lo que Urano pide evolutivamente es esto, aprender a ser auténtico de manera sostenible. No la autenticidad como espectáculo, no la originalidad como performance, no la libertad como ausencia de compromiso. Sino la capacidad de mantenerse fiel a lo que genuinamente se es, incluso cuando eso incomoda, incluso cuando eso no encaja, incluso cuando eso implica aceptar que hay formas de límite que no son prisiones sino las condiciones dentro de las cuales algo genuino puede crecer. Bloque 11. Manifestación en la vida real, como se ve Urano en decisiones, vínculos y trabajo. Urano se manifiesta en la vida cotidiana de maneras que, una vez que las conoces, reconoces de inmediato. En el trabajo y la vocación, Urano describe la relación con la innovación, con la originalidad y con las estructuras institucionales. Las personas con Urano muy activo en su carta tienden a tener dificultad con los entornos laborales muy jerarquizados, con las tareas repetitivas, con los sistemas que no permiten ningún margen de creatividad. No porque sean irresponsables sino porque su sistema nervioso literalmente no puede funcionar bien en condiciones de total rigidez. Necesitan algún grado de libertad, de originalidad, de posibilidad de hacer las cosas a su manera, para que la energía fluya. Cuando no lo tienen, o el rendimiento cae o la persona genera disrupciones de manera inconsciente. Las personas con Urano en casa 10 frecuentemente tienen carreras que no siguen el camino lineal convencional. Pueden tener múltiples cambios de dirección, periodos de ruptura con lo establecido, una trayectoria que desde afuera puede parecer errática pero que desde adentro tiene una coherencia propia relacionada con la búsqueda de un trabajo genuinamente original. En los vínculos, Urano describe la relación con la libertad dentro de la conexión. La persona con Urano muy activo necesita, en sus relaciones íntimas, un grado de espacio y de autonomía que no siempre es fácil de negociar. Puede tener miedo al compromiso no porque no quiera conectar sino porque siente que el compromiso implica perder algo esencial de sí misma. Aprender a distinguir entre el límite que asfixia y el que permite que algo crezca es uno de los trabajos relacionales más importantes para estas personas. En las decisiones, Urano se ve en la tendencia a los cambios repentinos que parecen venir de la nada pero que en realidad vienen de una acumulación interna que finalmente superó el umbral de lo tolerable. La persona con Urano activo puede parecer impredecible para quienes la rodean, pero desde adentro cada cambio tiene una lógica interna que precede al acto visible por meses o años. Y en el sistema nervioso, Urano es el planeta que más directamente se relaciona con la ansiedad y con la sobreestimulación. Las personas con Urano muy activo en su carta tienden a tener un sistema nervioso de alta sensibilidad que se activa fácilmente y que necesita tiempo y espacio para desactivarse. Cuando esa sensibilidad no se gestiona bien, puede producir patrones de ansiedad, de insomnio, de dificultad para estar quieto. Cuando se gestiona con conciencia, puede ser la base de una percepción extraordinariamente aguda del entorno. Cierre, lo que Urano realmente te está pidiendo. Llegamos al final de este capítulo y quiero dejarte con algo que creo que es lo esencial de todo lo que vimos. Urano no te pide que rompas todo. No te pide que seas diferente por ser diferente.
No te pide que rechaces las estructuras por principio. Te pide algo mucho más específico y mucho más difícil, que seas auténtico de verdad. No la autenticidad que es fácil de sostener porque coincide con lo que el entorno valora, sino la autenticidad que requiere que te mantengas fiel a lo que genuinamente sos incluso cuando eso incomoda, incluso cuando eso no tiene nombre todavía, incluso cuando nadie más puede validarlo porque nadie más transita exactamente el mismo territorio interior. La diferencia entre la libertad que Urano promete y la rebelión que frecuentemente ofrece es esta: la rebelión te define en función de lo que rechazas. La libertad te define en función de lo que genuinamente sos. La primera siempre necesita algo contra lo cual oponerse. La segunda no necesita nada externo para existir. El Urano integrado no es el que nunca se equivoca con los cambios que hace. Es el que puede distinguir entre la disrupción que libera y la que destruye sin construir. Entre la originalidad que emerge de un proceso interno genuino y la que es simplemente la necesidad de ser diferente sin saber por qué. Entre la libertad que se amplía con el tiempo y la que se agota en el ciclo de romper y empezar de nuevo.